Muy bueno amigos, esta semana tenemos en el canal una cámara reflex digital. Para mí una cámara muy especial, ya que fue la primera cámara reflex digital que tuve entre mis manos. Esta semana con nosotros, la Olympus E330. Vamos a verla. Sí amigos, esta cámara me acompañó durante muchos años haciendo fotos y le tengo un particular cariño, ya que me dio grandes satisfacciones. Corría el año 2006 y yo emigraba de mi país natal, Argentina, hacia España. Eran tiempos muy difíciles para mí. Estaba adaptándome a una nueva vida, un nuevo sitio donde vivir y desarrollarme. En ese momento yo viajaba con mi Sony DSC-H1, pero esta camarita ya me estaba quedando pequeña y necesitaba dar un paso adelante. Para mí era todo nuevo, todo diferente. Sentía la necesidad de hacer fotografías todo el tiempo, a todo lo que veía. Era todo muy atractivo, muy nuevo. Sentía la necesidad de fotografiarlo todo. Entonces, en un acto de locura, me fui y me compré esta cámara. Me gasté mis pocos ahorros para comprar esta cámara, ya que en aquel momento costaba alrededor de unos 1000 euros, $1000, con un kit de objetivo que abarcaba un 14-45 y un 40-150 milímetros. Una verdadera fortuna para mí en ese momento. Pero bueno, aquí la tengo, después de tantos años, sigue conmigo. Pero bueno, ya vamos a hablar de la cámara en sí. La Olympus Evolt 330 es una cámara digital fabricada en Japón y lanzada al mercado allá por enero de 2006. Era una cámara muy innovadora en muchos aspectos, con innovaciones que fueron pioneras en la fotografía digital. Fue la primera cámara reflex digital en incorporar el Live View, un sistema que te permitía ver en la pantalla de LCD en tiempo real la fotografía que ibas a sacar. Era un sistema de previsualización en pantalla que hoy llevan todas las cámaras reflex. Contaba con la posibilidad de aumentar hasta 10x la imagen, para poder hacer un enfoque manual en fotografía macro, por ejemplo. Fue la primera cámara en incorporar el sistema de limpieza automático del sensor. Cada vez que uno encendía la cámara hacía una limpieza automática del sensor para quitar las motas de polvo y alguna suciedad que quedara depositada en el sensor. Esto era una gran novedad para aquella época. Otra cosa muy novedosa en esta cámara era su sistema de espejo, que no era el tradicional espejo vertical, sino que trabajaba horizontalmente. El espejo hacía un movimiento horizontal. El espejo se movía lateralmente. Tenía un sistema de montura llamada 4 tercios y que en teoría aprovechaba al máximo el tamaño del sensor, dando una gran calidad de imagen en sus 7,5 megapíxeles. Almacenaba sus fotografías en tarjetas Compact Flash, Micro Drive y tarjetas XD y se guardaban en este compartimento de aquí. Por cierto, estas cámaras tenían un problema. Aquí venía una pestaña que trababa el mecanismo y se terminaba rompiendo. Como vemos aquí tengo ya la pestaña rota y no cierra. Entonces la tengo que cerrar con una cinta. Pongo una cinta aislante y con eso cierro la compuerta. Era un problema muy común en este tipo de cámaras Olympus. Puede almacenar imágenes en formato RAW, JPG o TIFF. Yéndonos un poco a las características técnicas, su ISO se puede configurar entre 100 y 1600. Sus velocidades de obturación van desde 60 segundos hasta 1/4000. Tienen la posibilidad de ponerla en bulbo y el flash sincroniza a 1/180. También tenemos un flash incorporado. Esta cámara cuenta con todos los modos de disparo. Podemos trabajar en prioridad a la velocidad de obturación, prioridad a la apertura de diafragma, podemos trabajar en modo manual, podemos trabajar en modo programa y aparte tenemos una serie de programas preestablecidos. Se puede hacer bracketing o arquillados. Es una cámara muy completa. Su diseño es bastante particular debido a la ubicación lateral del espejo. Está construida en plástico, muy resistente. Su peso es de 550 gramos, solo el cuerpo. Bueno, ahora vamos a hacer un recorrido por todos los botones y vemos qué podemos hacer con esta cámara. Vamos a verlo. Bueno, vamos a hacer un recorrido por todos los botones y las funciones que tiene nuestra Olympus E330. Bueno, primero tenemos el botón de encendido para encender la cámara. Vemos que cada vez que encendemos la cámara hace una limpieza de sensor, pone reducción de dust. Luego tenemos la rueda principal, donde tenemos los diferentes modos, donde tenemos modo manual, que si trabajamos en modo manual trabajaríamos modificando las velocidades de obturación mediante este botón,
Y para modificar las aperturas de diafragma presionamos aquí y cambiamos entre apertura y velocidad de obturación. Luego tenemos el modo prioridad a la velocidad de obturación, que si trabajamos en modo prioridad a la velocidad de obturación, modificamos las velocidades de obturación mediante la rueda y la cámara automáticamente calcula las aperturas de diafragma. Luego, si trabajamos en modo prioridad a la apertura, modificaríamos las aperturas de diafragma mediante la rueda y la cámara automáticamente pondría la velocidad de obturación. Luego tenemos el modo programa totalmente automático, donde podemos compensar la exposición presionando este botón de aquí. Presionamos, podemos compensar la exposición hacia arriba o hacia abajo. Luego tenemos los modos preestablecidos, donde tenemos retrato, paisaje, macro, deportes y fotografía nocturna. Y luego tenemos una opción de escenas, donde tenemos una variedad de escenas, que si vemos aquí, una amplia variedad de escenas, donde hay muchísimas opciones para hacer fuegos artificiales, para hacer atardeceres, macro, documentos, panorámicas, sketches para hacer retratos, paisajes, en fin, una gran cantidad de modos de escenas. Bueno, luego tenemos aquí un botón para desplegar el flash, una zapata de flash y en la parte superior ya no tenemos nada más. Aquí en la parte lateral tenemos el compartimento de las tarjetas de memoria, que yo la tengo pegada con una cinta porque se rompe la pestañita de aquí y no engancha. Pero bueno, aquí podemos ver que trabaja con dos tipos de tarjetas. Aquí entra una ranura de tarjetas y aquí tienen la otra. Estas son las XD y estas son las Compact Flash, como indica aquí. Luego en la parte trasera tenemos un botón, una rueda donde tenemos varias funciones, donde tenemos para navegar en los menús cuando entramos a menú. Y luego tenemos para trabajar en balance de blancos, modos de enfoque, puntos de enfoque y ISO de película. Acceso directo a cualquiera de estas opciones. Luego tenemos este botón que nos permite hacer diferentes modos de disparo. Disparo simple, disparo continuo, temporizador de 2 segundos y temporizador de 12 segundos y opciones para mandos a distancia. Luego tenemos este botón que sirve para el ahorcamiento de la exposición o ahorcamiento del enfoque. Este botón que nos sirve para el Live View, que si lo presionamos vemos que se activa la visión directa de la cámara. Luego tenemos un botoncito para cerrar el visor para que no entre luz cuando trabajamos en Live View. Luego tenemos una serie de botones aquí laterales donde tenemos para ver las imágenes que tenemos acá con el play. Luego tenemos para borrar las imágenes, para acceder al menú de configuración y para tener información adicional en la pantalla o quitarla. Bueno, aquí en la parte lateral tenemos un regulador de dioptrías y aquí una entrada USB que sirve para salida de video y para entrada de USB para conectarlo al ordenador. En la parte frontal tenemos el botón para quitar el objetivo. Vemos que tenemos el espejo lateral. Ya en la parte inferior tenemos una rosca para un trípode y el compartimento de las baterías. Básicamente eso es lo que tendría nuestra Olympus Evolt 330. Esta cámara me dio grandes momentos y recuerdos inolvidables. Es una cámara que tiene un lugar privilegiado en mi corazón. Estuve a punto de venderla, es más, llegué a venderla, pero por suerte el comprador me la devolvió y aquí sigue conmigo después de 15 años.
aquí el vídeo de esta semana sobre nuestra Olympus Evolt 330. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Si ha sido así, dale al like, suscribirse al canal. Desde ya, muchas gracias y hasta siempre.